Hola, bienvenidos al video número 3 de este curso de química básica. Hoy día este video es muy cortito porque vamos a hablar de un solo concepto que es el concepto de isótopo. Cuando hablamos de isótopos, cuando analizamos una misma especie química, es decir, un solo tipo de átomo, pero entre los átomos del mismo elemento, algunos de ellos contienen más o menos neutrones, es decir, no contienen la misma cantidad de neutrones. El caso más típico es el caso del hidrógeno, en donde en la naturaleza conviven este tipo de hidrógeno que tiene un protón solamente en el núcleo y que tiene por lo tanto un peso atómico de 1 gramo por mol, con algunos pocos hidrógenos que tienen un protón y un neutrón, que se llaman deuterios. Y el deuterio, como tiene dos partículas en el núcleo, tiene un peso atómico de 2 gramos mol. Sin embargo, ambos son hidrógeno, porque la característica de cualquier átomo que sea hidrógeno es que tenga un protón en el núcleo. Por lo tanto, cualquier cosa que tenga un protón en el núcleo, cualquier átomo me refiero, va a ser siempre hidrógeno. Bajo características y situaciones muy especiales, se puede llegar a formar un átomo de hidrógeno que tiene un protón y 2 neutrones que se llama tritio, pero que básicamente no se encuentra en la naturaleza, y en la naturaleza encontramos protio de un protón y deuterio de un protón y un neutrón. Decimos entonces que estos tres son los isótopos del hidrógeno. Todos son hidrógeno porque todos tienen un protón en el núcleo, pero son distintos hidrógenos porque tienen diferencia en el número de neutrones, y por eso entonces hablamos de los isótopos del hidrógeno. Por lo tanto, ahora tenemos que considerar que el peso atómico de una muestra natural de hidrógeno considera muchos hidrógenos que pesan 1 y unos pocos hidrógenos que pesan 2. Y eso tengo que ponderarlo, es decir, muchos que pesan 1 y unos pocos que pesan 2, me va a dar en promedio un número un poquito mayor que 1. Si la cosa fuera al revés, si muchos hidrógenos fueran deuterios y pocos fueran protios, entonces tendría que ponderar muchos que pesan 2 con pocos que pesan 1, y el peso atómico de esa muestra natural de hidrógeno sería muy cercano a 2. No es el caso. Los deuterios son muy pocos y los protios son muchos. Por lo tanto, el peso atómico del hidrógeno es muy cercano a 1. De hecho, es 1,008. Esta es una de las causas principales por las cuales, si ustedes miran una tabla periódica, van a encontrar que los pesos atómicos no son números exactos, no son 1, 2, 3 o 4. No es la única causa, pero es una de las causas principales. Vamos a hacer ahora un ejemplo inventado con un elemento desconocido, que puede ser cualquier cosa porque lo acabo de inventar. Vamos a decir que este elemento desconocido tiene un isótopo A que tiene 45 partículas en el núcleo y una abundancia en la naturaleza del 20%. Y ese mismo elemento tiene un isótopo B que tiene 49 partículas en el núcleo y una abundancia del 80%. ¿Cuál sería el peso atómico para este elemento? Bueno, el peso atómico va a estar más cercano a 49 porque es el más abundante, y va a estar más lejos de 45 porque es el menos abundante. Por supuesto que tiene que estar entre 45 y 49, porque son los únicos dos isótopos que se están declarando en este ejemplo ficticio. Tendría entonces que ponderar 45 por su aporte del 20% y agregar entonces 49 por su aporte del 80% para conocer el peso atómico de una muestra natural de ese átomo. La expresión matemática de ese cálculo está aquí. Sería 45 por 20 de cada 100 átomos, es lo que aporta el primer isótopo, porque este sería el peso atómico, porque tiene 45 partículas en el núcleo, más
lo que aporta el segundo, que sería 49 por 80 de cada 100, 80%, porque 49 sería el peso atómico de ese isótopo. Y está en una abundancia del 80 de cada 100, 80%. La operación matemática de esto más esto, sumados después los resultados, primero multiplico y divido y después sumo los resultados, me da 48,2, muy cercano a 49 y más lejano de 45, porque por supuesto el peso atómico es la ponderación y como es una ponderación va a estar siempre más cercano al más abundante. Con eso entonces hemos conocido o repasado el concepto de isótopo y vimos un ejemplo real con el hidrógeno que tiene un peso atómico de 1,008 en la tabla periódica, y vimos este ejemplo ficticio para solamente ejemplificar el concepto. Todos los átomos de la tabla periódica tienen isótopo, algunos más, otros menos, algunos son famosos como el uranio 235 y el uranio 238, uno porque sirve para las reacciones atómicas y otro no. Y hay que considerar entonces que por eso, repito, esta es una de las razones por las cuales los pesos atómicos informados en la tabla periódica no son números exactos. Eso. Nos vemos en el próximo video. Chao, chao.